Detrás de las puertas doradas de los palacios reales, donde el poder y el deseo se entrelazan en la más peligrosa de las danzas, existía un mundo donde las mujeres se convertían tanto en prisioneras como en jugadoras de juegos que nunca eligieron participar, donde una sola mirada de un rey podía elevar un alma desde la oscuridad hasta la infamia, y donde el precio del favor real se pagaba no en oro, sino en escándalos susurrados, reputaciones destrozadas y corazones que latían en constante temor al abandono. Y es en este reino sombreado de amor prohibido y secretos cuidadosamente guardados que encontramos a una de las mujeres más notables de la historia, una niña nacida en la pobreza que se convertiría en la amante más querida de un rey, una mujer cuyo encanto e ingenio cautivarían a toda una nación, y cuya historia nos recuerda que incluso en una época de monarquía absoluta, incluso cuando las mujeres no tenían poder legal, ni voz política, ni protección bajo la ley, existían aquellas almas raras que lograban forjar su propio destino a través de nada más que inteligencia, humor y un espíritu indomable que se negaba a ser quebrantado por el peso de sus circunstancias. Antes de adentrarnos en este relato extraordinario de transformación, supervivencia y triunfo inesperado, quiero pedirte un pequeño favor que significaría el mundo para mí y ayudaría a este canal a continuar trayéndote estas historias ocultas de las sombras de la historia. Y es simplemente presionar el botón de me gusta si estás disfrutando lo que escuchas. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora, porque estamos trabajando hacia nuestros primeros 1000 suscriptores. Y cada persona que se une a nosotros acerca un poco más las voces de estas mujeres olvidadas a ser escuchadas nuevamente. Y te prometo que juntos continuaremos descubriendo las verdades íntimas, emocionales y a menudo desgarradoras sobre las mujeres que amaron a reyes, dieron a luz a sus hijos y pagaron precios que apenas podemos imaginar hoy. Así que gracias por estar aquí. Gracias por preocuparte por estas historias. Y ahora permíteme llevarte de regreso a la Inglaterra del siglo XVII, a una época en que los teatros acababan de reabrirse después de años de gobierno puritano, a un momento en que una joven estaba parada en los pasillos tenues de la casa de teatro del rey, vendiendo naranjas a 6 peniques cada una, nunca imaginando que dentro de esas mismas paredes se transformaría de una sirvienta invisible en una actriz celebrada, y luego en algo aún más inesperado, la amante apreciada de Carlos II, rey de Inglaterra. El Londres que Nell Gwyn conoció en su infancia no era la ciudad romántica de poetas y dramaturgos que podríamos imaginar hoy, sino más bien un paisaje duro e implacable, donde la pobreza significaba desesperación verdadera, donde la caída de una familia desde la respetabilidad podía suceder en una sola generación, y donde las jóvenes nacidas en las circunstancias equivocadas tenían pocos caminos disponibles, ninguno de los cuales prometía seguridad, protección o dignidad. Nell nació el 2 de febrero de 1650, aunque algunos registros sugieren que pudo haber llegado a este mundo tan temprano como 1642, y esta misma incertidumbre sobre su año de nacimiento nos dice algo profundo sobre sus orígenes, pues solo los niños de los ricos tenían sus entradas a la vida cuidadosamente documentadas, bautizados en grandes iglesias, sus nombres inscritos en registros oficiales con toda la ceremonia apropiada, mientras que los pobres simplemente aparecían, vivían y a menudo desaparecían de la historia sin dejar más que sombras y rumores. Su madre, Ellen Gwyn, conocida por todos como la vieja señora Gwyn, dirigía lo que educadamente se denominaba una casa de mala reputación, aunque la realidad era mucho menos refinada de lo que esa frase sugiere. Era un burdel en Covent Garden, ese distrito notorio donde teatros, tabernas y casas de mala fama se agrupaban juntos, creando un mundo que existía en los márgenes de la sociedad respetable, donde las mujeres vendían sus cuerpos porque no tenían otra mercancía para comerciar, donde el alcohol fluía libremente para adormecer el dolor de la existencia, y donde los niños crecían presenciando cosas que ningún niño debería ver, aprendiendo demasiado pronto que la supervivencia significaba compromiso,
que la moralidad era un lujo que solo los ricos podían permitirse, y que el valor de una mujer en este mundo se medía principalmente por su juventud, su belleza y su disposición a complacer a los hombres que tenían todo el poder. El padre de Nell permanece siendo un misterio. Posiblemente Thomas Gwynne, posiblemente un hombre de algún linaje galés menor, posiblemente un capitán que había visto días mejores, o posiblemente nadie de consecuencia en absoluto, solo otro hombre que pasó por el establecimiento de la vieja señora y dejó atrás a una niña como la única evidencia de su existencia. Lo que sabemos con más certeza es que él desapareció de la vida de Nell temprano, quizás muriendo en prisión, quizás simplemente abandonando a una familia que no podía mantener, dejando atrás a una hija que crecería sin la protección de un padre, en un mundo donde tal protección podría haber marcado toda la diferencia entre la respetabilidad y la ruina. La infancia de la joven Nell transcurrió en los depósitos de carbón y callejones estrechos, cerca de Drury Lane, entre los más pobres de los pobres de Londres, y las ocupaciones disponibles para una niña en sus circunstancias eran limitadas y sombrías. Ella podría haber vendido arenques u ostras en la calle, su voz gritando entre 100 otras voces desesperadas, todas compitiendo por la atención de los transeúntes, o podría haber trabajado como niña de las cenizas, una de esas pequeñas figuras, ennegrecidas por el hollín que vendían los restos quemados de carbón a aquellos que no podían permitirse combustible fresco, o podría haber hecho cosas peores, pues en el burdel de su madre, los niños no siempre estaban protegidos de los apetitos de los hombres, y la línea entre sirvienta y prostituta era una que la pobreza borraba con una facilidad aterradora. Algunos historiadores creen que es probable que la propia Nell fuera vendida al servicio sexual siendo aún una niña, un horror que apenas podemos contemplar hoy, pero que era lo suficientemente común en el Londres del siglo XVII, que rara vez atraía comentarios. Y aunque Nell misma, más tarde, afirmó que solo había llenado aguas fuertes para los invitados, que solo había servido bebidas a los hombres que venían buscando otros placeres, debemos recordar que estaba hablando como una mujer que había ascendido muy por encima de sus orígenes, que ahora era la amante del rey, que tenía toda razón para minimizar las degradaciones de sus primeros años. Hay una historia, posiblemente cierta, posiblemente inventada por los poetas satíricos que amaban burlarse y celebrarla en igual medida, de la joven Nell tomando un amante llamado Duncan o Dungan cuando tenía quizás 14 o 15 años, un hombre que le proporcionó habitaciones en una taberna en Maypole Alley, y quien, según los versos crudos de la época, eventualmente se cansó de ella y siguió adelante, pero quien también pudo haber sido instrumental en ayudarla a encontrar trabajo en el P907, nuevo teatro que se estaba construyendo cerca, el Teatro Real en Bridges Street, que luego sería reconstruido y renombrado Drury Lane, un nombre que resuena a través de la historia del teatro incluso ahora. Inglaterra había emergido recientemente del período de la Commonwealth, esos años en que el Parlamento había gobernado sin un rey, y los puritanos habían prohibido todas las formas de entretenimiento que consideraban frívolas o inmorales, lo que incluía el teatro, el baile, la celebración de la Navidad y la mayoría de las formas de alegría pública. Y cuando Carlos II fue restaurado al trono en 1660, uno de sus primeros actos fue restablecer el teatro, otorgar licencias a 2 compañías de actuación y hacer algo revolucionario. Legalizó la actuación como profesión para las mujeres, haciendo de Inglaterra uno de los primeros países de Europa en permitir que las artistas femeninas actuaran en el escenario en lugar de que todos los papeles de mujeres fueran interpretados por niños o jóvenes disfrazados. Este cambio transformaría la vida de Nell Gwynne, pero primero tenía que obtener entrada a ese mundo, y lo hizo a través de la posición más humilde imaginable, como vendedora de naranjas. Mary Meggs, conocida como Orange Moll, una exprostituta que de alguna manera se había abierto camino hacia la respetabilidad, tenía la licencia exclusiva para vender frutas, dulces y confitería dentro de la Casa de Teatro del Rey, y contrató a jóvenes mujeres, incluidas Nell y su hermana Rose, para moverse entre el público durante las representaciones vendiendo pequeñas naranjas dulces importadas de China por 6 peniques cada una.
y estas vendedoras de naranjas usaban ropa escasa que era parte de su atractivo, pues estaban allí no solo para vender frutas, sino para ser ornamentos ellas mismas, para ser miradas, deseadas y propuestas. El trabajo expuso a Nell a un mundo que nunca había conocido, pues la casa de teatro del rey era donde la élite de Londres venía para ver y ser vista, donde los nobles se sentaban en palcos sobre la multitud común, donde el rey mismo asistía con frecuencia, y donde el ingenio, la moda y el poder estaban en exhibición tanto como cualquier actuación en el escenario. Las vendedoras de naranjas también cumplían otra función, menos oficial pero universalmente entendida. Llevaban mensajes entre los hombres del público y las actrices detrás del escenario, notas que comenzaban como cumplidos y a menudo terminaban en citas sexuales, y recibían propinas por este servicio, propinas que podían ser sustanciales si la conexión se hacía con éxito. Si esto las convertía en alcahuetas o simplemente en mensajeras, dependía de tu punto de vista y de tu disposición a reconocer la economía brutal del deseo en un mundo donde los cuerpos de las mujeres siempre estaban a la venta de una forma u otra, donde la única pregunta era el precio y el empaquetado. Pero Nell poseyó algo que la distinguió de las otras vendedoras de naranjas. Tenía una voz clara y fuerte, que podía proyectarse a través de una habitación llena de gente. Tenía un ingenio rápido que hacía reír a la gente. Tenía un instinto para la comedia que era natural en lugar de aprendido, y tuvo la buena fortuna, si podemos llamarla así, de llamar la atención de Thomas Killigrew, el gerente de la Compañía del Rey, quien vio en esta joven ruda de los depósitos de carbón algo que valía la pena desarrollar, una chispa de talento que podría ser entrenada en algo notable. A los 14 años, si aceptamos la fecha de nacimiento posterior, o 22 si creemos los registros anteriores, Nell Gwyn dejó de vender naranjas y comenzó a entrenarse como actriz, aprendiendo su oficio en una escuela para actores jóvenes que Killigrew había establecido, estudiando bajo Charles Hart, uno de los mejores actores masculinos del escenario de la Restauración, y aprendiendo danza de John Lacey, otro artista célebre, y se rumoreaba que ambos hombres eran sus amantes. Particularmente Hart, cuyo romance con la joven Nell aparentemente era un secreto a voces en el mundo teatral. La vida de una actriz en la Inglaterra de la Restauración era precaria en el mejor de los casos, pues la audiencia limitada significaba que las obras rara vez se presentaban durante más que unas pocas noches. 50 producciones diferentes podrían montarse en una sola temporada de 9 meses de septiembre a junio, y una actriz tenía que ser lo suficientemente ingeniosa y de rápido estudio para aprender nuevos papeles constantemente, para adaptarse a diferentes estilos, para complacer a públicos cuyos gustos podían cambiar tan repentinamente como el clima inglés. Nell era supuestamente analfabeta, incapaz de leer los guiones que le daban, lo que significaba que aprendía sus partes escuchándolas en voz alta, memorizando a través de la repetición y el sonido, lo que en realidad puede haberle ayudado a desarrollar un oído para los patrones de habla natural, para el ritmo y la música del lenguaje, para la forma en que la gente real realmente hablaba en lugar de la formalidad rígida del verso escrito. Su primera aparición registrada en el escenario fue en marzo de 1665, interpretando a Sidaria, hija del emperador azteca Moctezuma, en el drama heroico de John Dryden el emperador indio, actuando frente a Charles Hart, quien interpretó a Cortés, y fue en esta representación que Samuel Pepys, ese infatigable cronista cuyas observaciones nos dan tanta información sobre el Londres de la Restauración, tomó nota de ella por primera vez, describiéndola como la bonita e ingeniosa Nell, una frase que la seguiría a lo largo de su vida. Sin embargo, Pepys quedó menos impresionado 2 años después, cuando la vio en el mismo papel nuevamente, escribiendo que estaba sumamente disgustado con que la pusieran a actuar la parte de la hija del emperador, que es una parte grande y seria, que ella hace de la manera más baja. Y esta crítica nos dice algo importante sobre los dones de Nell como artista. No estaba adecuada para la tragedia, para el gran estilo heroico que requería emoción sostenida y lenguaje elevado. En cambio, su genio radicaba en la comedia, en el ingenio, en interpretar personajes que hablaban naturalmente
y se movían con la libertad de mujeres reales en lugar de arquetipos teatrales. Fue en la nueva forma de comedia de la Restauración que Nell realmente se convirtió en una estrella, y particularmente en lo que se llamaba las obras de pareja alegre, donde ella y Charles Hart interpretaban amantes antagónicos ingeniosos, él generalmente interpretando un libertino que temía la trampa del matrimonio, ella fingiendo la misma indiferencia, mientras en realidad maniobra para mantener el interés de su amante, los dos enfrentándose con palabras como espadachines, cada uno tratando de superar al otro en astucia mientras el público se deleitaba con su duelo verbal. La historiadora del teatro Elizabeth Howe ha argumentado que el éxito duradero del formato de pareja alegre en el escenario de la Restauración se debió completamente al talento y la popularidad de una sola actriz, Nell Gwyn, pues ella tenía un don para hacer que la charla artificial sonara espontánea, para entregar líneas ensayadas como si acabara de pensarlas, para combinar sexualidad con humor de una manera que era atractiva en lugar de amenazante, que hacía que tanto hombres como mujeres del público la amaran en lugar de resentirla. La Gran Peste de Londres cerró los teatros a mediados de 1665, y Nell y su madre siguieron al rey y su corte a Oxford, donde la Compañía del Rey presumiblemente montó entretenimientos teatrales privados para la nobleza en el exilio desde la capital devastada por la peste, y durante este tiempo Nell y las otras 10 comediantes femeninas en el Teatro de Su Majestad recibieron el derecho de llevar la librea del rey, proclamando las sirvientas oficiales de la corona, un honor que las elevaba por encima de los actores comunes incluso cuando las ataba más estrechamente al servicio real. Cuando los teatros reabrieron, Nell regresó a Londres y a una serie de papeles que mostraban sus talentos particulares, incluyendo su mayor triunfo en Amor Secreto, o La Reina Doncella de John Dryden, representada en marzo de 1667, donde interpretó a Florimel, un personaje que en un momento se disfraza de joven, dándole a Nell la oportunidad de usar ropa masculina, de pavonearse y desfilar en pantalones que mostraban su figura, y de demostrar lo que Pepys llamó las nociones y el porte de un elegante, lo más que jamás vi tener a ningún hombre. Después de ver la obra por tercera vez, Pepys declaró que es imposible tener la parte de Florimel, que es la más cómica que jamás se haya hecho para una mujer, hecha mejor de lo que la hace Nelly, y el rey mismo amó tanto la obra que la declaró su obra, honrándola con el título real. Estos papeles en pantalones, donde las actrices aparecían con ropa de hombre, eran enormemente populares entre el público de la Restauración, en parte porque permitían a las mujeres mostrar sus piernas y figuras en el ajustado atuendo masculino, en una época en que los vestidos de mujer ocultaban el cuerpo, pero también porque había algo emocionante en la transgresión de género, en ver a las mujeres comandar el escenario con confianza masculina, hablando y moviéndose con una libertad que la sociedad les negaba en su propia ropa. Fue durante una representación de Todo Equivocado, o La Pareja Loca, que Nell aparentemente llamó la atención de Lord Buckhurst, Charles Sackville, uno de los ingeniosos de la corte conocidos como la Pandilla Alegre, particularmente en una escena donde tenía que escapar de un pretendiente enormemente gordo, rodando por el escenario, sus pies hacia el público y sus enaguas volando, exponiendo sus piernas y ropa interior, en una exhibición que era tanto cómica como erótica. Buckhurst era culto, ingenioso, satírico, disoluto y completamente encantador, exactamente el tipo de hombre que podía hacer perder la cabeza a una joven actriz. Y a fines de abril de 1667, poco después del final de la temporada teatral, Gwyn y Buckhurst dejaron Londres juntos para unas vacaciones en el campo en Epsom, acompañados por otro ingenioso, Sir Charles Sedley, y Pepys informa que Buckhurst le estaba pagando a Nell 100 libras al año, una suma sustancial, y que ella había enviado sus trajes de vuelta al teatro y declarado que no actuaría más. Pero el romance fue breve. Buckhurst aparentemente se cansó de ella, o la encontró demasiado cara de mantener, y a fines de agosto Nell estaba de vuelta en el escenario, y los chismes informaban que Buckhurst ahora se burlaba de ella, que su antiguo amante Charles Hart
herido por su deserción, ahora la odiaba, y que había perdido la amistad de Lady Castlemaine, Bárbara Palmer, la amante principal del rey, quien anteriormente había sido amable con ella. Así que Nell regresó al teatro habiendo perdido a su noble, a su amante actor, a su patrocinadora y presumiblemente gran parte de su dignidad. Una historia de advertencia sobre lo que les sucedía a las mujeres que intentaban elevarse por encima de su estación. Excepto que la historia de Nell Gwyn estaba lejos de terminar, pues a fines de 1667, George Villiers, el duque de Buckingham, decidió asumir el papel de gerente no oficial de sus asuntos románticos, y su motivo era político en lugar de caritativo, pues Buckingham quería proporcionar al rey Carlos una nueva amante que suplantara a su prima Bárbara Palmer, la duquesa de Cleveland, quien tenía demasiada influencia sobre el rey y no estaba promoviendo los intereses de Buckingham en la corte. El primer plan era establecer al rey con Moll Davis, una actriz de la compañía rival del duque, y cuando eso no produjo el resultado deseado, Buckingham volvió su atención a Nell Gwyn, organizando que ella estuviera en el teatro en Lincoln's Inn Fields en una noche de abril de 1668, cuando el rey estaría asistiendo a una representación de She Would If She Could de George Etheridge, y según las historias que circularon después, Carlos pasó más tiempo coqueteando con Nell, en el palco contiguo que viendo la obra. Después de la representación, el rey invitó a Nell y su acompañante, un primo de Buckingham llamado Señor Villiers, a cenar junto con su hermano el duque de York, y cuando la comida concluyó, Carlos descubrió que no tenía dinero consigo. Su hermano estaba similarmente despreparado, y Nell tuvo que pagar la cuenta, en cuyo momento ella supuestamente exclamó en una imitación de la propia manera de hablar del rey: «Peces de Dios. Pero esta es la compañía más pobre en la que jamás he estado». Una broma que demostró tanto su audacia como su encanto, pues podía burlarse de un rey en su cara y hacerlo reír, en lugar de ofenderse. Nell llamaba en broma al rey Carlos su Carlos el III, ya que previamente había sido amante de Charles Hart y Charles Sackville, Lord Buckhurst. Un poco de ingenio que reconocía su pasado en lugar de tratar de ocultarlo, que convertía su experiencia en humor en lugar de vergüenza. Y esta apertura, esta negativa a pretender ser algo distinto de lo que era, parece haber sido parte de su atractivo para un rey que estaba rodeado de personas tratando de manipularlo, de presentar rostros falsos, de ocultar sus verdaderas intenciones detrás de modales cortesanos. A mediados de 1668, el romance de Nell con el rey era bien conocido en todo Londres, aunque pocos esperaban que durara, pues Carlos tenía un número considerable de amantes durante su vida, tanto encuentros breves como arreglos más comprometidos, y no había razón para creer que esta vendedora de naranjas convertida en actriz mantendría su atención más tiempo que las demás. Ella continuó actuando en la casa del rey durante 1669 y hasta 1670, su nueva notoriedad atrayendo multitudes más grandes que querían ver a la mujer que había cautivado a su monarca, y los dramaturgos comenzaron a crear papeles específicamente para ella, capitalizando su fama. Pero a medida que su compromiso con el rey se profundizaba, su carrera teatral se desaceleró, pues ser una amante real era en sí misma una ocupación de tiempo completo, que requería atención constante, disponibilidad constante, conciencia constante de que la posición de una nunca era segura, que un rostro más nuevo, más joven, más bonito, podría aparecer en cualquier momento y eclipsarte por completo. El rey Carlos se había casado con la princesa portuguesa Catalina de Braganza en 1662, una alianza política que trajo una dote sustancial, pero ningún heredero, pues Catalina sufrió múltiples abortos espontáneos y nunca pudo dar al rey un hijo legítimo, y Catalina tenía poco o ninguna voz sobre la elección de su esposo de mantener amantes, pues esta era la prerrogativa de los reyes, el derecho de los hombres poderosos a tomar su placer donde lo encontraran, y se esperaba que las reinas aceptaran esta realidad con gracia y silencio. Había habido una confrontación poco después del matrimonio real, conocida como la crisis del dormitorio, cuando Catalina había intentado rechazar el nombramiento de Bárbara Palmer,
como dama de honor, y Carlos había respondido ostracizando a la mayoría del séquito portugués de Catalina y dejando claro que su esposa se sometería o sería aislada completamente, y así Catalina había aprendido a asentir, a vivir junto a las amantes de su esposo, a mantener su dignidad mientras era públicamente humillada, pagando el precio que las mujeres reales habían pagado durante siglos. Durante los primeros años de Nell como amante del rey, enfrentó poca competencia. Bárbara Palmer estaba envejeciendo y perdiendo su dominio sobre los afectos de Carlos. Otras amantes, como Moll Davis, se mantenían discretamente fuera del ojo público. Pero entonces, el 8 de mayo de 1670, Nell dio a luz a su primer hijo del rey Carlos, un niño que sería llamado Charles Beauclerk, el séptimo hijo del rey de 5 amantes diferentes, un niño nacido en ese extraño espacio liminal, de ser real pero ilegítimo, privilegiado pero estigmatizado, heredero de nada excepto el afecto de su padre. Varios meses después del nacimiento de Charles Beauclerk, llegó una nueva rival desde Francia, Luis de Querouaille, quien vino ostensiblemente para servir como dama de honor a la reina Catalina, pero que en realidad fue enviada por Luis XIV para convertirse en la amante de Carlos, para vincular a Inglaterra más estrechamente a los intereses franceses a través de la diplomacia de almohada, a través de la influencia íntima que las amantes podían ejercer sobre sus amantes reales. Y Luis era todo lo que Nell no era. Ella era aristocrática, sofisticada, acostumbrada a la formalidad y elaborada etiqueta de Versalles, orgullosa de su nacimiento noble y decidida a mantener su dignidad incluso en la posición indigna de ser una mujer mantenida. La rivalidad entre Nell Gwyn y Luis de Querouaille duraría años y se convertiría en material de chismes, escándalos y fascinación popular en toda Inglaterra, y eventualmente incluso llegando a las colonias americanas, donde los periódicos informarían sobre las intrigas de la corte inglesa, con una mezcla de fascinación y desaprobación, pues los americanos ya estaban desarrollando su particular marca de superioridad moral hacia la decadencia europea, incluso mientras devoraban cada detalle del escándalo real con deleite apenas disimulado. Nell apodó a Luis Visca por su aspecto y Sous Llorón por su tendencia a llorar, mientras que el único insulto registrado de Luis fue decir que cualquiera puede saber que ella ha sido una vendedora de naranjas por su forma de maldecir, un golpe que reconocía los orígenes de clase baja de Nell y su negativa a adoptar un discurso refinado, pues Nell continuó maldiciendo y bromeando, y hablando como la chica de Covent Garden que había sido, nunca intentando disfrazar su pasado o pretender ser algo que no era. Hay una historia famosa de Nell vistiéndose con ropas de luto negras en la corte el mismo día que Luis apareció de luto por un príncipe francés, y cuando alguien preguntó qué era el Camp de Tartaria para Nell, ella respondió, «Oh, exactamente la misma relación que el príncipe francés era para Mademoiselle de Querouaille», implicando que Luis no tenía más razón legítima para llorar a la realeza francesa de la que Nell tenía para llorar a un emperador mongol, un recordatorio punzante de que a a pesar de los aires y pretensiones de Luis, ella también era solo una amante, solo otra mujer siendo usada para propósitos políticos y sexuales, sin estatus real más allá de lo que el rey eligiera darle. A pesar de su rivalidad, Nell y Luis eran conocidas por reunirse para tomar té y jugar a las cartas, jugando basset, el popular juego de apuestas de la época. Y Nell era una jugadora frecuente y de altas apuestas que a veces ganaba y a menudo perdía sumas sustanciales, pues tenía el temperamento del jugador, dispuesta a arriesgar todo en un giro de las cartas, viviendo siempre en el momento en lugar de planificar para un futuro que podría nunca llegar. En diciembre de 1670 y enero de 1671, Nell regresó al escenario para lo que serían sus actuaciones finales, interpretando en la épica de 2 partes de Dryden la conquista de Granada, y el historiador del teatro Beauclerk llama esto algo extraordinario de hacer para una amante que ya había dado a luz a un hijo del rey. Pero quizás Nell extrañaba el escenario, extrañaba los aplausos, extrañaba ser valorada por su talento en lugar de solo por su cuerpo. O quizás necesitaba el dinero,
pues las amantes reales eran mantenidas al placer del rey y podían ser despedidas en cualquier momento sin nada que mostrar por sus años de servicio. Su carrera teatral había abarcado 7 años y terminó cuando tenía 21 años. Si aceptamos 1650 como su año de nacimiento, o 29 si creemos la fecha anterior, y nunca actuaría profesionalmente de nuevo, aunque continuaría actuando en un teatro diferente, la corte, donde cada gesto, cada palabra, cada sonrisa tenía que ser cuidadosamente calculada, donde el público era más pequeño pero infinitamente más peligroso, y donde lo que estaba en juego no eran meros aplausos, sino la supervivencia misma. En febrero de 1671, Nell se mudó a una casa de ladrillo en 79 Pall Mall, propiedad de la corona, y mientras el rey le otorgó el uso de esta casa, ella aparentemente se quejó de que quería poseerla directamente en lugar de simplemente tener un arrendamiento, diciendo que siempre había transmitido libre bajo la corona, y siempre lo haría, y no aceptaría la casa hasta que le fuera transmitida libre por un acta del Parlamento, una declaración notable de una mujer de su origen exigiendo derechos de propiedad, insistiendo en seguridad legal, negándose a aceptar la posición precaria que ocupaban la mayoría de las amantes. En 1676, finalmente recibió la propiedad absoluta de la propiedad, que permaneció en su familia hasta 1693 y en 1960 todavía era la única propiedad en el lado sur de Pall Mall que no era propiedad del Crown Estate. Una pequeña victoria para una mujer que entendía que sin propiedad, sin activos que no pudieran ser arrebatados por el capricho de un rey, ella y sus hijos quedarían sin nada cuando llegara el día inevitable en 1900 que Carlos se cansara de ella o muriera. El día de Navidad de 1671, Nell dio a luz a su segundo hijo del rey, bautizado como James Beauclerk, y hay historias maravillosas, probablemente inventadas pero emocionalmente verdaderas, sobre cómo su primer hijo recibió su título. Una versión afirma que cuando Carlos tenía 6 años, a la llegada del rey, Nell gritó, «Ven aquí, pequeño bastardo, y saluda a tu padre». Y cuando Carlos protestó que ella llamara a su hijo con tal nombre, ella respondió, «Su Majestad no me ha dado ningún otro nombre con el cual llamarlo», obligando al rey a crear al niño conde de Burford. Otra historia aún más dramática tiene a Nell agarrando al joven Carlos y colgándolo por una ventana en Lauderdale House en Highgate, amenazando con dejarlo caer a menos que se le otorgara un título nobiliario, y el rey gritando «Dios salve al conde de Burford» para evitar que ella siguiera adelante. Aunque esta historia parece casi seguramente apócrifa, demasiado teatral incluso para Nell, pero ambas historias hablan de una verdad sobre su posición, que tenía que luchar constantemente por el estatus de sus hijos, que ser hijo del rey no significaba nada sin reconocimiento formal, sin títulos y propiedades que aseguraran su lugar en la sociedad después de que su padre se hubiera ido. El 21 de diciembre de 1676, Carlos fue oficialmente creado conde de Burford y barón de Headington, en el condado de Oxfordshire, y unas semanas después, James recibió el título de Lord Beauclerk, con el lugar y la precedencia del hijo mayor de un conde. Así que Nell había logrado lo que se había propuesto hacer. Había asegurado títulos nobles para sus hijos, les había dado un estatus que no podía ser arrebatado. Había garantizado que serían caballeros incluso si su madre permanecía, a los ojos de la sociedad, poco mejor que una prostituta. El rey también otorgó a Nell y sus hijos una casa en el borde del Parque de Home en Windsor, renombrada Casa Burford, donde podía vivir cuando Carlos estaba en residencia en el castillo de Windsor y tenía una residencia de verano en el sitio de lo que ahora es 61 a 63 King's Cross Road en Londres, que más tarde se conoció como Bagnigge Wells Spa, donde según la Enciclopedia de Londres, ella entretenía a Carlos II aquí con pequeños conciertos y desayunos, creando espacios íntimos donde el rey podía escapar de la formalidad de la vida de la corte y simplemente ser un hombre con una mujer que lo hacía reír. Justo después de la muerte de Henry Jermyn, el primer conde de St. Albans,
El 5 de enero de 1684, el rey Carlos otorgó a su hijo Carlos el título de Duque de Saint Albans, un enorme honor para un hijo bastardo, y también le dio una asignación de 1,000 libras al año y los cargos de jefe guardabosques de Enfield Chase y maestro de los halcones en reversión, lo que significa que el joven Carlos heredaría estas posiciones después de que murieran los titulares actuales. Así, que el rey estaba proporcionando no solo estatus, sino ingresos para su hijo, asegurando que el niño tuviera los recursos para mantener su posición en la sociedad. El rey Carlos II murió el 6 de febrero de 1685, y sus últimas palabras a su hermano Jacobo, quien lo sucedería como rey Jacobo II, incluyeron la súplica: «No dejen que la pobre Nelly se muera de hambre», una petición que Jacobo finalmente honró pagando la mayoría de las deudas de Nell y otorgándole una pensión anual de 1,500 libras. También pagó la hipoteca de su refugio en Nottinghamshire, que permaneció en la familia Beauclerk hasta 1940, así que Nell no quedó desamparada como tantas amantes reales lo habían estado antes que ella, desechadas cuando su utilidad terminaba sin provisión para su futuro. Sin embargo, Jacobo II también aplicó presión sobre Nell y su hijo Carlos para que se convirtieran al catolicismo romano, pues Jacobo era un católico devoto que esperaba devolver a Inglaterra a la antigua fe, y Nell resistió esta presión, permaneciendo protestante, manteniendo la religión de su nacimiento incluso cuando la conversión podría haber traído favor adicional, pues ella entendía que la conversión religiosa por ganancia política era algo que el pueblo inglés no perdonaría, y siempre se había posicionado como la amante de la mujer común, la puta protestante en contraste con la puta católica francesa Louise de Querouaille, y no abandonaría esa identidad ni siquiera por un rey. En marzo de 1687, Nell sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada de un lado, y en mayo, un segundo derrame cerebral la dejó confinada a la cama en su casa de Pall Mall, y redactó su testamento el 9 de julio con un codicilo el 18 de octubre, nombrando como sus albaceas a algunos de los hombres más poderosos de Inglaterra: el conde de Rochester, el conde de Pembroke, Sir Robert Sawyer y Henry Sidney, cada uno recibiendo 100 libras por su servicio, y su testamento también reveló su naturaleza caritativa, dejando 100 libras para ser distribuidas a los pobres de las parroquias de St. Martin in the Fields y Westminster, y 50 libras para liberar a los deudores de prisión cada Navidad, pues no había olvidado sus orígenes. No había olvidado lo que significaba ser pobre, ser impotente, estar atrapado por circunstancias más allá de tu control. Nell Gwyn murió de apoplejía, casi con certeza causada por sífilis, el 14 de noviembre de 1687 a las 10 de la noche, menos de 3 años después de la muerte del rey Carlos. Tenía 37 años, si aceptamos el año de nacimiento posterior, o 45 si creemos la fecha anterior, todavía joven por cualquier medida. Su vida truncada por la enfermedad, por el costo físico que sus años como amante habían cobrado en su cuerpo, pues la sífilis era rampante en la Inglaterra de la Restauración, particularmente entre aquellos que se movían en los círculos de poder y placer, donde los encuentros sexuales eran frecuentes y el tratamiento médico era primitivo en el mejor de los casos. Su saldo en el banco Chailenco se reportó como bien superior a 4 cifras y poseía casi 15,000 onzas de plata, artículos de plata y oro que representaban tanto riqueza como estatus. Sin embargo, una carta de un amigo informó que dejó alrededor de 1,000,000 de libras, sugiriendo que gran parte de su riqueza estaba en fideicomiso o en activos no líquidos, lo que podría explicar por qué esta mujer rica a veces era descrita como pobre, pues la riqueza que no puede ser fácilmente accedida o convertida es riqueza solo de nombre. Fue enterrada en la iglesia de Saint Martin in the Fields el 17 de noviembre de 1687, y en cumplimiento de una de sus solicitudes finales, Thomas Tennyson, el futuro arzobispo de Canterbury, predicó un sermón el 17 de diciembre del texto de Lucas 15, verso 7. Así os digo
que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Un texto que reconocía su vida como pecadora, mientras afirmaba su redención final, que reconocía que había vivido fuera de los límites de la moralidad convencional, pero sugería que la misericordia de Dios era más grande que el juicio humano. Aunque Nell a menudo era caricaturizada como una mujer de cabeza hueca valorada solo por su belleza y disponibilidad sexual, John Dryden, el más grande poeta y dramaturgo de la época, dijo que su mayor atributo era su ingenio natural, su inteligencia que no requería educación, su capacidad para entender a las personas y situaciones con una perspicacia que venía de la experiencia en lugar de los libros, y ciertamente se convirtió en una anfitriona que mantuvo la amistad de algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, no solo Dryden, sino también Aphra Behn, una de las primeras escritoras profesionales femeninas en inglés, y varios condes e ingeniosos que valoraban su compañía no solo por su cuerpo, sino por su conversación, su humor, su capacidad para perforar la pretensión y hablar la verdad incluso cuando la verdad era incómoda. Es especialmente recordada por un ingenio particularmente apropiado que fue relatado en las memorias del conde de Gramont, cuando Nell estaba pasando por las calles de Oxford en su carruaje, y la turba, confundiéndola con su rival Louise de Querouaille, la duquesa de Portsmouth, comenzó a abuchear y cargarla con cada epíteto oprobioso que podían pensar. Y Nell sacó su cabeza por la ventana del carruaje y dijo, sonriendo, «Buena gente, están equivocados, yo soy la puta protestante», una declaración que era tanto autodeprecativa como desafiante, que se apropiaba de su estatus como amante, mientras enfatizaba su identidad inglesa, su fe protestante, su conexión con la gente común que odiaba la influencia católica francesa en la corte, y este momento encapsula todo lo que hizo que Nell Gwyn fuera amada por el pueblo inglés, incluso cuando ocupaba una posición que debería haberla hecho despreciada. Otra historia, probablemente fabricada pero emocionalmente resonante, tiene a Nell interrumpiendo una pelea entre su cochero y otro hombre, que la había llamado puta, diciéndoles, «Yo soy una puta, encuentren algo más por lo que pelear». Nuevamente esa notable capacidad de apropiarse de su estatus, de quitar su poder como insulto simplemente reconociendo la verdad, negándose a ser avergonzada por una palabra que todos ya le aplicaban de todos modos. En 1937, un nuevo bloque de 10 pisos de 437 apartamentos en Sloane Avenue, Chelsea, recibió el nombre de Casa Nell Gwyn, y en un alto nicho sobre la entrada principal se encuentra una estatua de Gwyn con un Cavalier King Charles Spaniel a sus pies, que se cree es la única estatua de una amante real en todo Londres, un pequeño monumento a una mujer que capturó los corazones de una nación. Mientras hago una pausa aquí y pienso en dónde podrías estar escuchando esta historia, me encuentro preguntándome sobre tu propia perspectiva sobre las elecciones de Nell, y me encantaría saber si te sientes cómodo compartiendo en los comentarios abajo, desde dónde en el mundo estás viendo y cuál es tu edad, porque creo que nuestra ubicación y nuestra generación moldean cómo vemos a estas mujeres históricas que tenían tan pocas opciones disponibles, que sobrevivieron a través del ingenio y el encanto en un mundo que las valoraba principalmente como objetos del deseo masculino. Y tengo genuina curiosidad sobre quién se siente atraído por estas historias y por qué resuenan a través de siglos y continentes. Así que por favor, toma un momento para compartir tus pensamientos abajo. Leo cada comentario y realmente valoro escuchar de ti. Cuando miramos hacia atrás en la vida de Nell Gwyn desde nuestra perspectiva moderna, particularmente aquí en el siglo XXI, cuando las mujeres en muchas partes del mundo tienen derechos legales, oportunidades educativas, opciones de carrera y libertades sociales que habrían sido inimaginables en la Inglaterra del siglo XVII, es fácil juzgar sus elecciones, preguntarnos por qué no se negó a convertirse en una amante, por qué no encontró alguna otra forma de sobrevivir y prosperar. Pero tales juicios ignoran la realidad brutal de sus circunstancias, pues una mujer nacida en la pobreza en el Londres de la Restauración tenía esencialmente tres opciones disponibles:
Podía casarse si podía encontrar un hombre dispuesto a tomarla sin una dote, lo que era poco probable para una niña del origen de Nell, o podía trabajar en una de las pocas ocupaciones abiertas a las mujeres, como servicio doméstico, costura o venta de mercancías en la calle, todo lo cual pagaba apenas lo menos, suficiente para sobrevivir y no ofrecía seguridad alguna, o podía usar su sexualidad, ya sea como prostituta sirviendo a muchos hombres por pequeñas sumas, o como amante sirviendo a un hombre por mayores recompensas, pero también mayor riesgo, pues mientras una prostituta mantenía cierta independencia y podía dejar a un cliente abusivo, una amante estaba atada a su protector y podía ser descartada en cualquier momento sin recurso, sin compensación y sin reputación que rescatar. Nell eligió el camino que le ofrecía la mayor posibilidad de avance, primero convirtiéndose en actriz cuando esa profesión era apenas respetable, luego convirtiéndose en la amante de hombres cada vez más poderosos, hasta que alcanzó la posición más alta posible para una mujer de su clase, la cama del rey. Y a lo largo de este viaje, mantuvo algo que muchas amantes reales perdieron. Mantuvo su sentido del humor, su conexión con la gente ordinaria, su negativa a pretender ser algo que no era, y esta autenticidad, paradójicamente, la hizo más aceptada por la sociedad que las mujeres que intentaban disfrazar sus orígenes o reclamar falsa dignidad. La fascinación americana con el escándalo real británico tiene raíces profundas que se extienden hasta los tiempos coloniales, cuando los periódicos en Boston, Filadelfia y Charleston reimprimían historias de los periódicos londinenses sobre las intrigas en la corte, los romances de reyes y nobles, los escándalos y traiciones que parecían probar la superioridad moral de la virtud republicana sobre la decadencia monárquica, e incluso hoy los americanos permanecen obsesionados con la realeza británica, siguiendo cada detalle de bodas reales, nacimientos, divorcios y escándalos con una intensidad que podría parecer extraña para una nación que luchó una guerra para escapar del gobierno real, pero quizás esta fascinación proviene de una profunda necesidad humana de cuentos de hadas, de historias de transformaciones de Cenicienta y amantes de Estrella Cruzada, de narrativas que nos recuerdan que incluso en sistemas de poder absoluto, las elecciones y emociones humanas individuales todavía importan, todavía moldean resultados, todavía crean historia. La historia de Nell Gwyn es en muchos sentidos un cuento de hadas. La niña pobre que llamó la atención de un rey y se elevó de vender naranjas a vivir en una casa en Pall Mall, de dormir en callejones de depósitos de carbón a cenar con duques, de la completa oscuridad a ser una de las mujeres más famosas de Inglaterra. Pero a diferencia de la mayoría de los cuentos de hadas, la historia de Nell no termina con "y vivieron felices para siempre". En cambio, termina con una joven muriendo de enfermedad a los 37, habiendo sobrevivido al rey que la amó por menos de 3 años, habiendo asegurado títulos para sus hijos, pero dejando atrás una fortuna que era de alguna manera tanto sustancial como insuficiente, habiendo sido celebrada y burlada en igual medida, recordada como tanto la bonita e ingeniosa Nell como una puta, dependiendo de quién estaba contando la historia y qué moral querían extraer de su vida. Lo que hace diferente la historia de Nell Gwyn de las de tantas otras amantes reales no es que se elevara más alto, pues otras mujeres lograron mayores títulos, más riqueza, más influencia política, sino más bien que logró ser amada por la gente común, incluso mientras ocupaba una posición que debería haberla hecho odiada, pues las amantes reales generalmente eran vistas como amenazas al orden social, mujeres que habían violado cada regla sobre modestia femenina, castidad y comportamiento apropiado, que habían usado sus cuerpos para ganar poder y riqueza, que representaban todo lo que las buenas mujeres debían evitar. Sin embargo, Nell era diferente porque nunca pretendió ser algo distinto de lo que era. Reconocía sus humildes orígenes. Hablaba el lenguaje de las calles en lugar de adoptar refinamiento cortesano. Se burlaba de sí misma y de su posición tan fácilmente como se burlaba de otros. Y lo más importante, mantenía su fe protestante y su identidad inglesa en un momento en 1900 que la corte era vista como demasiado francesa,
demasiado católica, demasiado extranjera en sus influencias y lealtades. La rivalidad entre Nell y Luis de Querouaille no era solo personal sino simbólica, representando tensiones más grandes en la sociedad inglesa entre lo nativo y lo extranjero, protestante y católico, común y aristocrático, auténtico y artificial. Y en esta batalla simbólica, Nell ganó la imaginación popular, incluso si Luis ganó más riqueza y estatus, pues el pueblo inglés veía a Nell como una de los suyos que había triunfado, mientras veían a Luis como una agente extranjera, una espía para los intereses franceses, una mujer que había sido enviada específicamente para seducir a su rey e inclinar la política inglesa hacia la ventaja francesa. Los descendientes de Nell, a través de su hijo Carlos, el duque de St. Albans, continúan hasta el día de hoy, y Murray Beauclerk, el decimocuarto duque de St. Albans, puede rastrear su linaje directamente hasta la vendedora de naranjas y el rey, una conexión que habría parecido imposible cuando Nell era una niña en Covent Garden, rodeada de pobreza, violencia y desesperación. Sin embargo, ella creó un linaje que ha durado más de 3 siglos. Su sangre ahora corriendo por las venas de la aristocracia británica, sus genes mezclados con los de algunas de las familias más prominentes de Inglaterra, su historia de vida convirtiéndose en parte del registro histórico permanente, en lugar de perderse en el tiempo como tantas historias de mujeres pobres se han perdido. Cuando pensamos en las amantes reales a través de la historia, desde Nell Gwyn hasta Diane de Poitiers, hasta Madame de Pompadour, hasta Wallis Simpson, vemos patrones que se repiten a través de siglos y culturas, pues estas relaciones nunca fueron asuntos simples de amor o lujuria, sino que siempre involucraron negociaciones complejas de poder, seguridad, ambición y supervivencia. Y las mujeres que ocupaban estas posiciones rara vez eran libres de tomar elecciones verdaderamente autónomas, sino que tenían que navegar cuidadosamente entre varias opciones imposibles, tratando de asegurar sus futuros y proteger a sus hijos, mientras sabían que sus posiciones eran fundamentalmente precarias, dependientes completamente del favor continuado de hombres que tenían todo el poder legal y político, hombres que podían abandonarlas o destruirlas a voluntad, sin consecuencias más allá de quizás un ligero daño a sus reputaciones. El costo emocional de ser una amante real es algo que solo podemos imaginar desde esta distancia. La ansiedad constante sobre mantener el interés del rey, los celos y la rivalidad con otras mujeres compitiendo por la misma posición, el conocimiento de que estaba siendo usada para propósitos políticos por facciones en la corte que te veían como una herramienta en lugar de una persona, el aislamiento de la sociedad respetable, la incapacidad de casarte o tener hijos legítimos, la conciencia de que todo lo que tenías podía ser arrebatado en un instante, y bajo todo esto, la pregunta que debe haber perseguido a estas mujeres en sus momentos privados, si la seguridad y el lujo que ganaban valían el precio que pagaban en dignidad, reputación y autonomía. Nell Gwyn parece haber manejado estas presiones mejor que la mayoría, quizás porque nunca esperó mucho de la vida para empezar, quizás porque su sentido del humor le daba perspectiva, quizás porque genuinamente se preocupaba por Carlos y encontró algo de felicidad en su relación más allá de la mera transacción financiera, o quizás porque simplemente era más dura y más resiliente que las mujeres aristocráticas que la miraban con desdén, habiendo sobrevivido una infancia que habría quebrantado a muchas personas, habiendo aprendido temprano que la supervivencia requería adaptabilidad, inteligencia y la disposición a usar cualquier activo que poseyeras, y en su caso, esos activos eran belleza, ingenio, talento cómico y una personalidad que hacía que la gente quisiera estar cerca de ella, que hacía incluso a un rey sentirse más vivo en su presencia. Al llegar al final de la historia de Nell, al considerar qué significa su vida a través de los siglos que separan su tiempo del nuestro, quizás lo que más destaca no es su ascenso desde la pobreza hasta el palacio, por notable que eso fuera, ni siquiera su éxito en asegurar títulos para sus hijos, por importante que ese logro fuera para ella y para ellos, sino más bien su humanidad fundamental, su negativa a dejar que las circunstancias extraordinarias de su vida la convirtieran en algo
Artificial, su insistencia en permanecer ella misma, incluso cuando estaba rodeada de personas interpretando papeles elaborados, y su capacidad para encontrar humor y alegría incluso en situaciones que podrían haber aplastado a alguien con menos fuerza interior, menos optimismo fundamental sobre las posibilidades que existían incluso en un mundo amañado contra mujeres como ella. La historia de la vendedora de naranjas que se convirtió en la amante de un rey es en última instancia una historia sobre los espacios estrechos donde existía la agencia para las mujeres en una sociedad patriarcal, sobre las formas en que la inteligencia y la personalidad a veces podían compensar la falta de nacimiento o riqueza, sobre el precio que las mujeres pagaban por la seguridad en un mundo donde no tenían medios independientes de mantenerse a sí mismas, y sobre la compleja realidad emocional detrás de escándalos, que son fáciles de juzgar desde afuera, pero que involucraron personas reales tomando decisiones difíciles en circunstancias imposibles, tratando de sobrevivir y quizás incluso de encontrar alguna medida de felicidad en un mundo que les ofrecía pocos caminos legítimos hacia cualquiera de las dos.